Hola, Paquito. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentaron, digamos, bueno, vamos a omitir esa parte. Eh, con gusto les traigo esta charla, digamos. No va a poder ser de la misma calidad que la gran presentación que acabamos de tener, porque la experiencia personal de ¿cómo se llama?, de una mamá que está ¿cómo se llama?, en un home care es algo que es insuperable. Yo quería hablarles un poco de principios éticos de la limitación del esfuerzo terapéutico. En el ámbito de la medicina, la limitación del esfuerzo terapéutico es un tema bastante complejo, muy delicado, porque no solo hay aspectos médicos, sino que también aspectos éticos y morales, y a veces la toma de decisiones se hace bastante difícil porque hay dolor involucrado tanto en los pacientes que están sufriendo, digamos, la familia y los mismos médicos. Los médicos no podemos dejar de sufrir cuando un paciente está a punto de partir. Entonces, se nos hace muy complicado, sin desmerecer a todo el resto de los profesionales de la salud que también ven la misma situación, pero como los médicos somos los que estamos a cargo de la decisión, es que nos toca un poco más directamente. La idea es explorar en esta presentación un poco los principios que rigen la limitación del esfuerzo terapéutico y cómo estos pueden de alguna manera llevar a la práctica aquí. En cuanto a la definición, bueno, la limitación del esfuerzo terapéutico es un proceso médico que implica la toma de decisiones éticas y clínicas sobre la atención médica que se brinda a un paciente en una situación en la cual la cura ya no es posible y el tratamiento prolongado puede ser inútil o incluso dañino para el paciente. La limitación del esfuerzo terapéutico busca garantizar que el paciente reciba la atención adecuada y respetuosa de su dignidad y autonomía y evite los tratamientos que son innecesarios y dolorosos. ¿Cuáles son los principios éticos que rigen esto? La autonomía. Fundamentalmente, el paciente tiene derecho a decidir su propio tratamiento y a rechazar cualquier intervención médica. Es así que nosotros este principio lo podemos ver desde tener la experiencia del propio paciente, que antes de que se enfermara nos manifiesta su intención de no querer determinados tratamientos y que sea limitado el esfuerzo en este caso. Si uno tiene un paciente de 10, 15 años, claramente puede saber, digamos, cuál es su intención en este sentido. También lo podemos ver de la familia, cuando el paciente no puede contarnos su propia sensación, la familia nos puede decir que él en vida había dicho que esta era su voluntad y que él se niega a cualquier intervención más invasiva, digamos, que pueda prolongar artificialmente su vida. O incluso, podemos ver, digamos, los mismos médicos que forman parte del equipo que también pueden ayudar a hacer respetar el principio de autonomía. Segundo principio, el principio de beneficencia. El médico siempre tiene que actuar en el mejor interés del paciente y hacer lo que sea necesario para poder restaurar su salud. O sea, nunca olvidarse que en la limitación del esfuerzo terapéutico también que queremos es que sea lo mejor para el paciente. Nunca es porque queremos abandonarlo, sino que porque creemos que es lo mejor para él. Y lo tercero, la no maleficencia, es que la obligación de no causar daño. Esto es súper importante porque aquí entra en conflicto con otros principios de la autonomía, y hay gente que promueve la eutanasia como una manera de terminar la vida, y aquí entra en claro conflicto con este principio en el cual nosotros, los médicos, no hacemos daño a nuestros pacientes, y por lo tanto cualquier decisión que tomemos tiene que partir por ahí, por no hacer daño con lo que nosotros estamos haciendo. Existen diversos criterios para la toma de las decisiones, los criterios médicos, que siempre se deben considerar si el esfuerzo terapéutico es beneficioso o no para lo que estamos haciendo con el paciente, si estos criterios han considerado la gravedad en la cual el paciente se encuentra en este momento, si la expectativa de vida del paciente es realmente, digamos, importante. No es lo mismo decir que vamos a limitar el esfuerzo terapéutico en un paciente que tiene 6 meses de vida que en un paciente que tiene alrededor de 100 años. ¿Cuál es la efectividad del tratamiento que vamos a darle? Si realmente es un tratamiento que es un tratamiento experimental, que en menos del 1% de los casos va a poder ser efectivo, o si es un tratamiento probado que efectivamente pueda sacarlo adelante.
pero en el contexto de él que está tan grave que a lo mejor no va a ser posible revertir su condición. Y lo último, no menos importante, digamos, cuál va a ser la calidad de vida del paciente después de la intervención. Entonces, esas cosas deberían inmediatamente, digamos, llamarnos la atención para poder tomar una decisión en este caso. Los criterios éticos, además de los criterios médicos, también hay que ver el respeto de la autonomía del paciente, respeto, digamos, de los otros principios que habíamos visto de la no maleficencia y de la beneficencia. Y por último, los criterios legales. No es lo mismo vivir en Chile que vivir en Inglaterra, no es lo mismo vivir en Inglaterra que vivir en Italia. Dentro de poco les voy a mostrar un caso, digamos, en Inglaterra para que ustedes vean la diferencia desde el punto de vista legal de lo que implica la limitación del esfuerzo terapéutico. En la toma de decisiones es importante que para tomar la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico debe incluirse siempre al paciente y a los familiares y que deben respetar lo más posible los valores y las preferencias de ellos. Deben basarse también en una evaluación clínica y ética y deben considerarse también los recursos disponibles. A veces pasa, digamos, que en los hospitales públicos uno no se tienen todos los recursos y debe priorizar para aquellos pacientes que van a tener un mejor pronóstico. La limitación del esfuerzo terapéutico en los cuidados intensivos, digamos, es un tema complejo que implica retirar o no tratamientos médicos que prolonguen la vida de un paciente con una enfermedad terminal o en un estado crítico. Se desconfiguró, parece, porque las fotos están sobre el texto. Acabo de ver esto. Los principios éticos que deben guiar la limitación del esfuerzo terapéutico son la autonomía del paciente, la beneficencia nuevamente y la no maleficencia, y la justicia. La justicia, sobre todo en este caso que les decía yo, los hospitales públicos muchas veces tenemos una cama ocupada en unidad de cuidados intensivos por un paciente que tiene un escaso pronóstico de vida, digamos, cuyo esfuerzo, digamos, no va a permitir salvarlo. Y por el otro lado tenemos un paciente joven, que acaba de llegar con un accidente de tránsito y que debe considerarse al momento de decidir si prolongar innecesariamente o no el esfuerzo en ese paciente, debe también considerarse. Para la toma de este tipo de decisiones, por supuesto que no deben ser nunca en forma individual, así que para eso están los comités de ética. Es importante también conocer un poco de lo que son los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son un enfoque de atención médica centrada en el alivio del dolor y otros síntomas de una enfermedad grave con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia. Los cuidados paliativos se pueden proporcionar en cualquier etapa de una enfermedad grave y se centran en el bienestar físico, emocional y espiritual del paciente. O sea, nosotros al limitar, ¿qué es lo más importante? Nosotros limitamos pero no abandonamos. O sea, si limitamos la terapia en los pacientes, que nos parece inútil, pero mantenemos los cuidados paliativos siempre hasta el último momento para que el paciente tenga un apoyo emocional, para que la familia tenga un apoyo emocional, para que puedan enfrentarse a este difícil momento. ¿Qué debe uno considerar, digamos, también en estos casos, digamos, aspectos culturales, creencias religiosas? Es muy importante considerar las creencias religiosas de la familia, del entorno, del mismo paciente. En la actualidad cada vez hay menos personas religiosas, pero históricamente Chile se considera un país católico. La religión católica es una religión que cree que la vida está por encima de todo y por lo tanto muchas de nuestras decisiones van a ser muy controversiales con respecto al dogma de la Iglesia, y hay que considerar lo que cada familia, digamos, trae, digamos, desde su propia creencia religiosa. Lo mismo los médicos, también hay médicos, digamos, muy apegados a su religión y por lo tanto debe considerarse también en este aspecto. Diferencias culturales, lo que decía acerca, digamos, que no es lo mismo ser anglosajón que ser latino. Los latinos tenemos una cultura mucho más enraigada a la protección de la vida. Los anglosajones son muy estructurados y si las cosas no funcionan simplemente se acaban, se terminan.
y por lo tanto para ellos la limitación del esfuerzo terapéutico a la eutanasia son cosas, digamos, del diario vivir, tienen leyes para eso y no se complican. Importantes los roles de la familia. Hay familias en algunas culturas, digamos, en las cuales la matriarca o el patriarca son los que toman las decisiones y pasan más allá de cualquier decisión médica. Aquí les quería traer este caso en particular, fue muy mediático el mes pasado. Una niñita, Indy Gregory, 8 meses de vida, el paciente nació con una enfermedad incurable, una enfermedad mitocondrial, hizo un accidente vascular a los pocos meses de vida y requirió ventilación mecánica invasiva. Evaluada por el equipo médico tratante, consideró que no tenía cura para ella y por lo tanto debía egresar del hospital tradicional a un hospital para enfermos terminales, esto en Inglaterra. La familia, absolutamente no de acuerdo con la decisión tomada por el hospital, apeló a la justicia le dio razón a los médicos, y por lo tanto la familia decidió apelar al Vaticano. Apelaron al Papa, mandaron una carta al Papa, al gobierno italiano. El gobierno italiano, considerando el caso, le dio la nacionalidad italiana a Indy. A pesar de ello, los tribunales de justicia británicos declararon que, en base a la declaración de los médicos, la paciente se encontraba sufriendo, no tenía un estado de conciencia que permitiera en este minuto tomar ella libremente una decisión y por lo tanto se suspendían todos sus soportes. Falleció el 11 de noviembre del año pasado después de 12 horas de haber suspendido el soporte. Es una situación que para nosotros, trabajando en un home care, fuera de todas de las cosas que nosotros hacemos. Nosotros tratamos pacientes en los cuales el pronóstico de vida puede ser incierto. Siempre tratamos de ver en los pacientes más jóvenes una esperanza, buscar un tratamiento nuevo, buscar una terapia experimental. Y si el paciente lo que necesita son cuidados domiciliarios, ventilación mecánica, para darle tiempo para que encontremos alguna cosa que la mejore, nosotros vamos a estar ahí. Pero en Inglaterra no consideran eso una posibilidad y ellos terminaron con la vida de Indy hace un mes atrás. ¿Qué es la eutanasia? Para ponernos en contexto, digamos, de qué es eso. La eutanasia, uno podría decir, bueno, pero hicieron eutanasia con ella. No hicieron eutanasia, lo que hicieron fue la limitación del esfuerzo terapéutico en su medida más extrema, y la eutanasia es hacer algo activo por terminar con la vida del paciente. En este caso, cuando se le administra una sustancia para terminar con la vida, como una inyección de cloruro de potasio, algo así. ¿Ya? Y en la objeción de conciencia, que en el caso de, digamos, que alguien del equipo médico esté en contra de alguna de las terapias que estén establecidas, digamos, la objeción de conciencia es un derecho que tienen todos los profesionales de la salud para no realizar determinadas prácticas médicas que van en contra de sus creencias personales y que pueden dañar a los pacientes. ¿Cómo se aplica en la limitación del esfuerzo terapéutico? En el contexto de la limitación, la objeción de conciencia puede ser invocada por el médico para no aplicar medidas que considere desproporcionadas o inútiles en el caso de un paciente en enfermedad terminal. Y por último quería traerles este otro caso. Este es un paciente de 96 años, pintor de toda la vida, con una enfermedad renal crónica terminal. La única esperanza de vida, esto hace 20 años atrás, la única esperanza de vida era iniciar diálisis, pero a los 96 años la verdad es que prácticamente nadie en el equipo médico consideraba, digamos, que él podía ingresar a un programa de diálisis, pero la familia insistió en que debía ingresar. No llegó al comité de ética, al final nos pudimos poner de acuerdo, pero el paciente, llegó a empezar un programa de diálisis peritoneal en este caso. Esta es una pintura hecha cuando él estaba intoxicado, a los 96 años, con un nitrógeno ureico sobre 100, un potasio que estaba, en el límite de hacer una arritmia y morirse, y a él le encantaba regalarle cuadros a la gente. Entonces,
me regaló esta acuarela en esas condiciones. Como ustedes pueden ver, es un dibujo muy sencillo, un mar oscuro, unas sombras ahí en las nubes, unos trazos, digamos, un poco, ¿cómo se llama?, desordenados, bien pocos detalles en ambos botes en que están al lado de la playa. Y bueno, el paciente no se limitó al esfuerzo terapéutico, se dializó. 3 meses después, me volvió a regalar una acuarela. Me regaló esa acuarela que es un París, digamos. Aquí no se aprecia con el detalle, pero como ven claramente, digamos, de que no hay un momento en la vida en la cual uno puede decir, no, es que ya no hay nada más que hacer y no va a servir de nada. Bueno, a él le sirvió porque siguió pintando, volvió a pintar como pintaba antes, y logró hacer esto, digamos, que encuentro maravilloso, digamos, y me dejó ese recuerdo para siempre, porque me regaló una segunda pintura para tener la visión de ambos momentos. Bueno, como conclusión, la limitación del esfuerzo terapéutico es un tema complejo que involucra principios éticos importantes como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia. Es necesario tener en cuenta las particularidades de cada caso y la opinión del paciente y su familia para tomar estas decisiones éticas y justas. Es importante que los profesionales de la salud estén capacitados para abordar este tema de manera adecuada y sensible, y también para comunicarse de manera efectiva con los pacientes y las familias en estas situaciones particularmente difíciles.